En esta oportunidad quiero hablarte acerca de una de las facetas de nuestro Dios. Sí, nuestro Dios es el camino, pero también es aquel que abre caminos para nosotros sus hijos. Dice las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 6, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, que nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús claramente se estaba definiendo como el camino. Jesús es el camino para que podamos llegar a Dios. Jesús es el camino para que podamos llegar a destino, cumplir nuestro propósito, recibir salvación, vida eterna. Realmente Jesús es el camino. Un camino es aquello que nos conecta a dos locaciones. Un camino es aquello que conecta el lugar donde partes al lugar de destino. Y ese es Jesús en nuestras vidas. Desde el momento que creemos en Él, el momento que lo aceptamos como nuestro Señor, nuestro Salvador, empezamos en el camino que Él tiene para nosotros, para alcanzar el destino que está planeado para cada uno, ¿verdad? Entonces es muy importante entender que Jesús es el camino. Nuestro Dios nos marca el camino, pero también Él es aquel que abre los caminos para nosotros, sus hijos. Es aquel que abre camino. Dice el libro de Isaías, capítulo 43, versículo 16. Así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Debemos entender que muchas veces en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana, nos enfrentamos distintas situaciones en las que no encontramos una salida, no encontramos la forma cómo poder llegar a ver la promesa cumplida, no encontramos la forma cómo llegar al destino que le hemos creído al Señor o que nos promete a través de su palabra. Y es ahí que nos damos cuenta que al parecer estamos en un lugar donde no hay camino para avanzar. Sabes, quiero recordarte un pasaje, una historia en las Escrituras que vivió también el pueblo de Dios de esa forma. Justo fue cuando ellos salieron libres de Egipto y estaban saliendo y llegaron frente al Mar Rojo y al parecer no había una salida visible o que ellos pudieran encontrar en ese momento. Y por detrás venía Faraón con todo su ejército listos a poder matarlos. Y es ahí que empieza a desfallecer su fe. Pero Dios, aquel que abre caminos, nuevamente les da instrucciones a Moisés y le dice que levante la vara y que extienda su mano al mar. Y en ese momento Dios abrió las aguas, abrió un camino en medio del Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco. Y sí, tú y yo tenemos un Dios que abre camino en medio donde tú y yo no lo encontramos. Y a veces ese camino no necesariamente es el que nosotros creemos o pensamos o imaginamos, porque claramente dice las Escrituras en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 y 9, que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, que tampoco nuestros caminos son los caminos de Dios. Como más alto es el cielo de la tierra, así son los caminos de Dios contra los nuestros. Así que debemos entender que cuando estamos parados en medio de esa situación en la que no encontramos una salida, ¿verdad? Debemos creer que Dios tiene preparado un camino, que Él va a abrir camino para cada uno de nosotros. Y si te pones a pensar, cuando el pueblo del Señor estaba frente al Mar Rojo, lógicamente, naturalmente, era imposible considerar que Dios iba a abrir un camino en medio del mar, que iba a separar las aguas. Realmente era algo muy difícil de pensar o incluso hasta imaginarlo. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Que cuando tú y yo nos encontramos en situaciones en las que no encontramos una salida, una respuesta, mi hermano, muchas veces debemos confiar en el Señor y a veces hacer cosas, mi hermano, que tal vez cruzan la línea de lo que puede ser razonable o lógico o predeterminado, ¿verdad? Porque, mi hermano, Dios va a obrar y va a abrir camino de una manera muy inusual. Pero lo cierto es que Él sí o sí va a abrir camino ahí donde tú crees que no lo hay. Recuerdo una oportunidad, vino una hermana y me pidió consejo, me pidió que orara por ella y me dijo: pastor, me siento enferma, he visitado muchos médicos, me han hecho muchos estudios, muchos análisis y nadie encuentra el diagnóstico, nadie sabe lo que estoy pasando, lo que estoy sufriendo, no hay un diagnóstico, por lo tanto no hay un tratamiento, pero yo siento que empeoran las cosas. Y recuerdo vino y oramos con mucha fe y creímos en el Señor, en su palabra, que por sus llagas nosotros somos sanos y declaramos esta palabra, ¿no es cierto? Y resultó que Dios, aquel que abre camino, una vez más lo hizo. Y de una manera inusual le llegó la referencia de un médico, asistió a su consulta y por fin encontraron el diagnóstico y el tratamiento. Y en cuestión de muy poco tiempo, esta persona estaba completamente
sana. Así que, ¿qué quiero decirte con esto? Si tal vez tú estás en una situación en la que no estás encontrando una salida. Tal vez estás en medio de una situación en la que no encuentras trabajo. Has intentado, has buscado, has enviado, has mandado, has tocado las puertas, pero al momento no sucede nada. Recuerdo una oportunidad, vino un muchacho que me dijo, no encuentro trabajo y he buscado a todos mis amigos, he enviado currículum, he tocado muchas puertas, pero nada. Y oramos con mucha fe, le creímos al Señor que Él iba a abrir camino, ¿verdad?, en esta área del trabajo para este muchacho. ¿Y qué sucedió? Referencia tras referencia, al final estuvo en una entrevista al frente de una persona que ni conocía, ¿verdad? Y en ese momento le hicieron una oferta de trabajo y así se abrió el camino donde él no lo veía, donde él no podía siquiera imaginarlo. Dios abrió el camino. Así que te hablo de todas estas situaciones y circunstancias que atravesamos en nuestra vida cristiana. Momentos en los que no vemos respuesta, no vemos salida. Y para esto quiero enseñarte dos cosas muy importantes que tú y yo debemos hacer. Dos cosas muy importantes que debemos hacer cuando estamos en ese momento en que no hallamos salida, no vemos el camino, no sabemos para dónde ir. Primero, creer, mantener tu fe. Cuando el pueblo del Señor estaba frente al Mar Rojo y Faraón y su ejército detrás de ellos, ¿no es cierto? Ellos desfallecieron en su fe y empezaron a ser muy pesimistas y dijeron, acá vamos a morir, ¿para qué hemos salido de Egipto? Era mejor servirles a los egipcios. Esto tú lo puedes leer en Éxodo 14. Y ellos se quejaban y se lamentaban porque pensaban que estaban a punto de morir ahí en el desierto frente al Mar Rojo. Y fue ahí que Moisés les llamó la atención y les levantó la fe. Y esto está en Éxodo capítulo 14, versículo 13. Les dijo, no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy han visto, nunca más los volverán a ver para siempre. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Fue ese momento que Moisés levantó la fe del pueblo de Israel. Así cuando tú y yo estamos en momentos, en situaciones donde no vemos camino más adelante, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar, es ahí que debemos mantenernos creyendo en la promesa. Es ahí cuando nuestra fe, mi hermano, no puede menguar, es cuando más tú y yo debemos creer. Y la fe, mi hermano, no es simplemente decir yo tengo fe. La fe siempre se va a traducir a obras. La fe siempre se va a traducir a acciones. Ahí el pueblo de Dios tuvieron fe. Mira qué tremendo. Decidieron hacer lo menos probable, pero decidieron hacer algo. Empezar a marchar como quien está creyendo que se va a abrir un camino, aunque todavía no lo ven. Pero empezamos a marchar y empezamos a avanzar. Y fue el momento que el pueblo del Señor creyó y empezó a hacer algo, empezó a marchar hacia adelante, empezó a moverse, empezó a accionar en fe. Nuevamente, de una manera parecida ilógica o irreal, pero ellos se mantenieron en fe y decidieron avanzar y empezaron a marchar hacia adelante. Fue ahí que Dios abrió el mar. Fue ahí que Dios abrió el camino para el pueblo del Señor. Así que si tú estás en una situación en la que no encuentras salida, no sabes para dónde ir, mantente creyendo. Y creer, mi hermano, no son palabras, es accionar, es volver a intentar, volver a llamar, volver a buscar, volver a hacer, volver a ir. Mi hermano, algo tenemos que hacer en fe si tú le estás creyendo que Dios te va a abrir el camino. Y lo segundo es creer en las palabras de Dios, las promesas del Señor. Hermano, debemos atesorar cada promesa, cada palabra que Dios nos ha dado, porque es ahí que empezamos a caminar en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, hermano, es tan poderosa. Mira lo que se dice de la palabra, y esto está en Jeremías 23:29. Mi palabra es como fuego, como martillo que despedaza la roca. Cuán poderosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios abre caminos. La palabra de Dios abre camino donde no hay. La palabra de Dios abre el camino que aún no parecía obstaculizado, cerrado. La palabra de Dios tiene el poder para abrir camino donde no lo hay. Así que, mi hermano, vengo a decirte que creamos en la palabra de Dios, en las promesas que has recibido. Tal vez inclusive alguien ha profetizado sobre tu vida. Alguien ha soltado una palabra de Dios sobre ti. Créele, agarra esa palabra, mi hermano, y empieza a caminar en eso, porque la palabra de Dios abre camino, es tan poderosa que abre camino. Tú recuerdas ese pasaje en que Pedro había intentado pescar toda la noche y al día siguiente viene Jesús y después de predicar le dice, ahora Pedro,
vuelve, boga mar adentro y vuelve a lanzar la red. Pedro le dijo, toda la noche hemos intentado pescar y no lo hemos conseguido. Y ahora me pides que lo vuelva a hacer. Con todo, tal vez no tenía la mejor actitud, pero le dijo, más en tu palabra lo volveré a hacer. Y fue ahí que la palabra abrió el camino para Pedro y tuvo una pesca milagrosa. Tú recuerdas en otra oportunidad cuando Pedro también vio a Jesús caminando sobre las aguas. Ahí fue que le dijo, Jesús, manda que yo vaya a ti en medio de las aguas. Y Jesús soltó la palabra para que él viniese. Y fue en la palabra, mi hermano, tan poderosa es la palabra de Dios, que en la palabra salió de la barca Pedro y empezó a dar unos pasos sobre las aguas. ¡Qué tremendo! Entonces son dos cosas que tú y yo tenemos que hacer cuando estamos en esos momentos y situaciones donde no vemos más adelante, no sabemos para dónde ir, no sabemos qué decisión tomar. Primero, creer. Y creer es hacer algo, volver a intentar, accionar. Y segundo, creer en la promesa, creer en la palabra que Dios te ha dado. Mi hermano, y si tú estás viendo este video, quiero ya terminar levantando tu fe en este día, en este momento, diciéndote lo que está escrito, como está en Isaías 43:18. No te acuerdes de las cosas pasadas, de las cosas viejas. He aquí Dios está haciendo algo nuevo y pronto va a salir a luz. He aquí, dice el Señor, que voy a abrir nuevamente camino en el desierto y ríos en la soledad. Tal vez este video que tú estás escuchando es justo en el momento en el que tú estás frente a una situación donde no ves camino en tu vida, en alguna área específica. Pero yo vengo a decirte de parte del Señor, nuevamente Dios va a abrir camino en medio del desierto. Aquel que es el camino, aquel que se especializa en abrir camino, inclusive donde no lo hay, lo va a volver a hacer para ti en el nombre de Jesús. Y quiero terminar también declarando Miqueas 2:13, que dice que sube aquel que abre el camino y abrirá incluso la puerta y Él pasará delante de nosotros. Así que yo vengo a decirte de parte del Señor, Él va a abrir camino nuevamente en tu vida. Él va a abrir camino donde no lo hay, porque tú eres su hijo y tú vas a cumplir el propósito y vas a llegar al destino que Dios te ha prometido, que Dios tiene para ti. Así que déjame terminar ya orando y declarando esto sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús, hoy creemos en ti, que tú eres el camino, pero también eres aquel que abre caminos para tus hijos. Yo oro por todas las personas que se encuentran, Señor, frente a una situación en la que no ven salida, no ven respuesta, no ven solución. Hoy oro en el nombre de Jesús, que el poder de Dios se manifiesta y aquel que abre caminos lo vuelve a hacer en tu vida. Vuelve a abrir camino donde no lo hay. No traigas memoria de las cosas pasadas ni antiguas. He aquí Dios está abriendo camino en medio del desierto. Él está subiendo adelante tuyo. Él está abriendo camino en medio de tu situación, en medio de lo que tú estás viviendo, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén.